Bienvenidos a la tercera jornada del 13º Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Buenos días también para las personas que nos seguís desde Iberoamérica. Hoy vamos a iniciar esta jornada con una mesa en donde vamos a poner en común recursos dirigidos a personas y asociaciones de pacientes. Y vamos a poner en valor el extraordinario trabajo que realiza el movimiento asociativo. Va a moderar la mesa nuestro amigo y compañero Alberto David Asencio. Él es investigador del grupo ECO en Almería y es vocal de la Fundación Poco Frecuente. Gracias, Alberto, por tu generosidad y por participar moderando esta importante mesa del Congreso, con la cual vamos a dar comienzo a esta tercera jornada que refleja el trabajo que viene realizando de manera conjunta UCAN y DGENES en la organización de este 13º Congreso. Y por supuesto quiero expresar un agradecimiento a los ponentes que van a intervenir: Marta desde Uruguay, Miguel Ángel Ruiz Carabias, director de DGENES, Estrella Guerrero en representación de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, y nuestro amigo también y compañero Antonio González Armas, responsable del proyecto de comunicación de enfermedades raras e investigadores por el mundo. Pues gracias a todos vosotros por vuestra participación y tienen la palabra Alberto David para iniciar la moderación de esta mesa. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos los que hacéis presente de una manera virtual para seguir con este congreso maravilloso que en Iberoamérica puede la visibilización de enfermedades poco frecuentes, grandes retos. Esta tarde a las 4, pues, primero espadas con 4 temas muy interesantes, temas muy actuales y de los que vamos a aprender mucho. Ha habido en el díptico informativo aparecía que abría la sesión don Miguel Ángel Ruiz, pero va a empezar Marta Jiménez Torres, presidenta de la Federación. Marta es licenciada en enfermería, procuradora graduada de Uruguay, de la revista Los Uruguayos, miembro de la asociación Todos Unidos Enfermedades Raras, Atueru, presidenta de la Asociación de Discapacitados Independientes de la Tercera Edad y otros de la comunidad, ITEC, Federación Uruguaya de Instituciones de la Discapacidad, FUDI, miembro de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad. Compartir. Marta nos va a hablar sobre buenas prácticas en enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Así que gracias, Marta, por estar esta tarde con nosotros y somos todos. Como ya Alberto la presentación, muchas gracias por la presentación. Nosotros desde FUDI, Federación de la Discapacidad, compartiendo este tema. En Uruguay las enfermedades raras no tienen las personas y sus familiares con enfermedades raras, temas muchas veces insuficientemente resueltos. Uruguay en 1 de cada 2.000 habitantes, 150 y 200.000 personas enfermas en Uruguay. El marco regular vigente en Uruguay para las personas con discapacidad. Allí tenemos que las personas con enfermedades raras deben acogerse a este marco normatorio
porque no existe en Uruguay ley sobre enfermedades raras. Está en primer lugar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual tenemos que armonizar con las enfermedades raras y basarnos en esta legislación. El Uruguay, como Estado parte, queda comprometido, entre otras cuestiones, a promover activamente un entorno en que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones para los demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos, artículo 29, literal F. Allí he enumerado las distintas leyes por las cuales las personas con enfermedades raras pueden acogerse o pueden armonizar la legislación. Después de esta breve introducción, voy al tema que se me ha asignado, buenas prácticas en enfermedades raras. Para dar mi testimonio, sería el desarrollo personal de mujer con enfermedades raras y con discapacidad. Debo ir a los elementos que constituyen la identidad. Debo ir a la experiencia que logré a través de los grupos de pertenencia. Me tengo que remontar al año 2002, cuando surgimos muy tímidamente con discapacitado independiente, tercera edad y otros de la comunidad. Luego allí les pusimos 3 puntitos, porque significa otras personas discriminadas y personas con enfermedades raras. En el 2006 iniciamos para obtener la personalidad jurídica, logrando derribar barreras sociales para reivindicar nuestros derechos humanos, empoderando un abordaje desde lo social. El desafío persiste hoy, lograr un cambio cultural totalmente inclusivo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, superar mis límites, y como dijo el escritor argentino Borges, no olvidarnos de ser felices. A través de la sociedad civil organizada, buscamos construir nuevos caminos para hacer visibles los derechos en una perspectiva constante hacia la inclusión en nuestro país. En esta diapo he puesto mi testimonio, es que desde hace muchos años la sociedad civil es parte de mi vida. Allí encontré la capacidad para conocernos, acercarnos a nuestras fortalezas, debilidades, y las posibilidades de fortalecer aquellas que nos benefician y cambiar las que nos perjudican. El trabajar honorariamente en instituciones públicas, como la Oficina de la Nacional de la Sociedad Civil, ubicada físicamente en la Presidencia del Uruguay, realizamos una evaluación sobre los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad que han ingresado al Estado por la ley 18651 que anteriormente yo las nombraba, representando a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. El cuestionario lo hicimos en 2019, es decir, lo terminamos en 2019. No, perdón, lo terminamos en 2020. En 2019 lo iniciamos tarde porque, es decir, estábamos desbordados con tanto trabajo. Y fuimos en forma presencial en toda la República Oriental del Uruguay. Tuvo como propósito recabar algunos datos relativos al proceso de inserción de cada una de las personas con discapacidad durante el año 2018. En este relevamiento, que lo hicimos por toda la República Oriental del Uruguay, encontré muchas personas con enfermedades raras, que se habían presentado en el registro laboral de las personas con discapacidad y pudieron concursar para obtener un trabajo en el ámbito público del Uruguay. Entonces allí, por eso puse el censo y las personas con discapacidad según el censo que hay en Uruguay. En esta diapo me dirijo al mecanismo de ingreso de las personas con discapacidad en la función pública año 2019. La lista de aspirantes formando
una gráfica para ello. Esta la distribución por rango de edad de las personas con discapacidad el año 2019. Aquí está lo que hace un momento estaba nombrando en el marco regulatorio, no sé si se ve allí, la ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado, porque la que anteriormente nombré era para las personas con discapacidad en el ámbito público, en donde es la legislación que deben acogerse las personas con enfermedades raras por no tener una ley para ello. El decreto reglamentario 73 de 2019, la promoción del trabajo para personas con discapacidad en el ámbito privado, contratación de las personas en el ámbito privado, esta ley es muy nueva, acaba de cumplir 2 años, en el año 2000, se inició en el año 2018, es la ley sobre igualdad de los derechos y obligaciones previsto por la normativa laboral. Aquí hemos hecho unas buenas prácticas, hemos hecho una diapositiva refiriéndonos a las buenas prácticas, protocolo de confidencialidad y protección de datos, buenas prácticas del lenguaje compatible, información interactiva. Las buenas prácticas de estructuración, sentarse al lado y que me cuenten lo que tiene el paciente y ver cómo podemos ayudarlo. La necesidad de hacer más humano el trato profesional, informar y capacitar al personal de la salud en herramientas de humanización con programas de atención. Un marco común de acción, unificación de definiciones legales. Aquí tenemos que en Uruguay no existe un baremo único, una certificación única, y por lo tanto, cuando nos encontramos con personas de enfermedades raras, no tenemos un baremo común. Entonces de repente, para el BPS de acá de Uruguay, la persona tiene un baremo y se considera persona con discapacidad. Yo estoy jubilada por discapacidad, pero sin embargo, cuando quiero acogerme al beneficio de poder importar un auto para personas con discapacidad, a pesar que he concurrido a la Junta Médica del Ministerio de Salud Pública, que tiene convenio con la universidad, me dijeron que no soy persona con discapacidad. Así que pues, esto es lo que se produce por no tener un baremo único, como es el reclamo de las Naciones Unidas. En esta foto es cuando concurrimos, invitados por la Cámara de Senadores al Parlamento, por considerarnos que somos personas referentes en Uruguay para poder cambiar ciertas políticas públicas. Esto fue primero en la Cámara de Senadores, la foto más grande, en la segunda que fuimos recibidos por la Cámara de Diputados. Visibilidad nacional e internacional de las organizaciones de la sociedad civil. Desde lo nacional se proyecta internacionalmente. FUDI, Asociación Civil de Segundo Grado, a las distintas ONG de primer grado. Aquí tenemos que FUDI está comprendido en la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, en el PICNT, en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, en la Institución Nacional de los Derechos Humanos, y a nivel del Mercosur tenemos en el IPPDH, Instituto de Políticas Públicas, estamos en la RAD, la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos, en la cual fui invitada como exponente el día 23 de octubre de 2020, por Zoom, por supuesto, como estamos haciendo hoy en día. A nivel internacional,
somos parte de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias. En este momento he sido seleccionada, la única persona de Uruguay, para el curso de fortalecimiento, liderazgo para mujeres con discapacidad de América Latina y el Caribe. Bueno, ahora les comento que vamos a pasar un videíto en el cual puedo decir, como dije anteriormente, he pronunciado insistentemente que la sociedad civil es parte de mi vida, a tal punto que nosotros, por ejemplo, cuando salimos a vacacionar, muchas veces lo hacemos con las distintas organizaciones, es decir, son parte de nuestra vida, y son parte de nuestra vida. Hoy quiero en 2 minutos y medio, 3 minutos, presentar al secretario de FUDI, Paulo Correa, que es el papá de Santi, y el video lo vamos a presentar, y en donde él va a hablar encima del video. ¿Podés poner el video? ¿En YouTube, no dijiste? Sí. Bueno, lo busca tú, ¿no? Un segundito. Buenas tardes. Habla Paulo igual. Ahora estamos buscando el video donde está Santiago. Tenemos que ir a YouTube a buscarlo. En un minutito, estamos ahí. Perdón Mientras que buscáis el vídeo, simplemente a todos los asistentes, el turno de preguntas los vamos a dejar para el final, si os parece bien. Entonces, cuando intervengan los 4 ponentes, se abrirá un turno de preguntas, porque estoy viendo ya que se están poniendo preguntas en el chat. Entonces, al final, una vez que intervengan los 4 ponentes, se contestarán las preguntas. ¿De acuerdo? Gracias. Bárbaro. Muchas gracias. Les comento un poquito rápidamente. Yo soy puntualmente papá de Santiago Correa. Santiago padece atrofia muscular tipo 1, es de las más severas. En Uruguay yo represento a la atrofia muscular espinal, soy el presidente de FAME Uruguay, y también represento a FUDI como secretario. Con Marta hemos venido trabajando en la visibilidad de los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes, así como la de Santi. Hay unos 40 pacientes de todas las edades, de todos los tipos, del tipo 0 hasta el tipo 4 de atrofia muscular espinal. Y bueno, hemos tratado de buscarle un sentido a todo esto, de unir los criterios de trabajo, tanto del Estado como de la sociedad, para la inclusión de estos tipos de pacientes, de estos tipos de chicos, como Santi. Ahí, como ven en el video, Santi pudo acceder a una silla motorizada, especial para él. Él ha podido trabajar con su computadora, acceder al estudio. Hemos hecho un montón de cosas desde FUDI y desde FAME para que las personas con enfermedades raras, ya que somos poquitos, se complica el acceso a las cosas. Y bueno, le hemos buscado un sentido, una forma de trabajo. La vida para nosotros debe ser disfrutada, debe continuar. Y hemos hecho un lindo trabajo, con Marta hemos ido a muchos lados, comisiones de salud de Senado, comisión de salud de diputados. Hemos hecho un lindo y gran trabajo en Uruguay, visibilizando lo que es todo esto. Eso es parte de nuestra vida, quisimos representarla con nuestro video, representar a las otras personas en situación de discapacidad que tenemos en FUDI en Uruguay, porque no trabajamos solo con FUDI, trabajamos con otras instituciones también, así que espero que les guste. Estamos a las órdenes con las preguntas. El video es cortito. En Uruguay somos 40 afectados, como les decía,
Hoy nos estamos tratando, si bien no hay un centro de referencia, hay una ley de centros de referencia en Uruguay, pero no se está aplicando, no está reglamentada todavía, y nos atendemos todos en un mismo lugar, que es el centro de referencia en enfermedades raras, pero no exclusivo para AME, pero sí nos atendemos ahí. Ya ven que Santi, a pesar de su severa discapacidad, puede escribir inglés, habla, y así que, bueno, hemos trabajado en eso. Yo les agradezco mucho y los dejo con Marta para que cierre. Muchas gracias a todos. Ay, es que me parece otro. Bueno, simplemente quería agradecer por la invitación a DGENES y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten, y presentamos muy rápidamente un testimonio y un paneo de lo que es nuestra realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu intervención y por tu exposición. Y vamos a seguir con la intervención de doña Estrella Guerrero Solana, Project Manager de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, ALIBER. Estrella es máster en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento por la Universidad Internacional de La Rioja, diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y también tiene el título de experta en mediación familiar por la misma universidad. Ha estado vinculada al mundo sociosanitario y a los procesos de enfermedades raras y crónicas complejas desde hace más de 15 años y se incorpora en julio de 2020 al equipo de ALIBER, donde responde al nombramiento de Project Manager. En su trayectoria profesional cabe destacar su paso por New Health Foundation como responsable de proyectos de atención integrada para pacientes crónicos complejos y su incorporación en noviembre de 2009 al equipo de DEBRA, España, siendo responsable del área social y de acción política de dicha entidad, así como coordinadora del proyecto Hogar Respiro Piel de Mariposa. Con anterioridad ha formado parte del equipo de profesionales de FEDER, en la que fue responsable en su delegación de Andalucía durante 2 años, ostentando también la condición de tutora de prácticas de alumnos de las diplomaturas de Trabajo Social y Educación Social, así como coordinadora del programa de voluntarios de dicha delegación. Promotora y ejecutora de proyectos de investigación social ligados a la complejidad de enfermedades raras y del ámbito de la familia, como el proyecto de la familia, promovida por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Pablo de Olavide y Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en Sevilla, en el año 2005. Coautora del Manual de Atención al Alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por Padecer Enfermedades Raras y Crónicas, publicado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el 2009, y autora de los estudios Necesidades Sociosanitarias de las Personas con Epidermólisis bullosa distrófica en Andalucía, en el año 2013, y las ayudas técnicas como herramienta de bienestar familiar en la epidermólisis bullosa, en el año 2014. Además, destacamos su colaboración en los grupos de trabajo del Europlan para la creación de planes y estrategias de enfermedades raras en la Unión Europea. Ponente en diversas jornadas y congresos sobre discapacidad y enfermedades raras, madre de mellizos y apasionada por ayudar a mejorar la calidad de vida de las familias que conviven con una enfermedad rara o poco frecuente. Tenemos la suerte de contar con ella y nos va a hablar de un tema muy actual y bastante interesante, que es el estudio sobre la COVID en Iberoamérica. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por la presentación. Lo único que soy de verdad es madre de mellizos. Lo demás es todo casualidades de la vida. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar de cuál ha sido el impacto que ha tenido el COVID-19 en la vida de las personas con enfermedades raras en todo Iberoamérica. Es un tema, como decía Alberto, muy actual, y voy a compartir pequeños fragmentos de lo que ha sido esta encuesta.
Como todos sabemos, debido a la pandemia que estamos viviendo, Eurordis, a través de la plataforma Rare Barometro Voice, quiso lanzar una encuesta para poder examinar de boca de los propios pacientes y no de nadie más, sino que fueran los propios pacientes los que manifestaran percibiendo cómo está amenazándose su calidad de vida después de estar inmersos en una pandemia como la que estamos actualmente. La encuesta fue lanzada a nivel mundial, con ella se pretendían medir diferentes aspectos de estas consecuencias que estamos hablando del padecimiento de una enfermedad rara enfrentándose a una pandemia, pero las consecuencias no solo iban relacionadas con el impacto en lo que es la calidad de vida de las personas, sino que también iban relacionados con aspectos relativos a información de los ciudadanos, qué información estamos recibiendo los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos más vulnerables con respecto a esta pandemia y a las consecuencias o a las dificultades a las que nos vamos a enfrentar, con qué facilidad o con qué dificultad podemos acceder a los equipos de protección que tanto nos insisten los gobiernos en que tenemos que utilizar, mascarillas, guantes, pantallas protectoras incluso, geles hidroalcohólicos, así como también cómo ha evolucionado la respuesta del sistema sanitario, de los sistemas sociales y sanitarios que también utilizamos diariamente las personas que estamos involucradas en enfermedades raras en los diferentes países. A pesar de las diferencias del grado del impacto en función de cada uno de los países, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de Iberoamérica. Iberoamérica está compuesto por muchísimos países muy diferentes y a pesar de que cada uno de ellos tiene regulaciones normativas diferentes. Marta nos acaba de hablar de cuáles son las regulaciones que existen, por ejemplo, en Uruguay, infraestructuras y organizaciones de atención sanitarias y sociales también diferentes. A pesar de todo esto, la encuesta ha demostrado que hay una experiencia muy similar en todo lo que son los países latinoamericanos y en algunos aspectos también en los países iberoamericanos, englobando a España y a Portugal. En esta encuesta participaron 1.209 personas, como pueden ver en sus pantallas, que viven con una enfermedad rara a diario en más de 16 países diferentes. Este primer dato es importante porque nos hace ver que existe una gran heterogeneidad en cuanto a la territorialidad que ha alcanzado la encuesta. No estamos hablando de que la participación ha sido de 2 o 3 países y no sabemos qué ha pasado con el resto. Estamos hablando de que hay una participación muy masiva de países de Iberoamérica y por lo tanto podemos concretar aspectos como el que hemos indicado al principio de esta charla, donde hemos dicho que existía una homogeneidad en las respuestas de los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver cada uno de los aspectos que se identifican en esta encuesta y cuáles han sido los resultados. Y lo primero que tenemos que ver es que mayoritariamente se ha contestado como bien pretendía Eurordis por boca del propio paciente o de sus cuidadores y familiares más allegados. Por lo tanto, son una percepción subjetiva, pero muy realista de cómo está afectando el COVID a las personas con enfermedades raras o poco frecuentes. En primera instancia, vemos cuáles han sido las medidas que han adoptado los diferentes gobiernos para poder paliar el impacto que podría provocar este virus en la vida de las personas. En su gran mayoría, los países, en un 99% de los casos, un 98% y un 97%, como están viendo ahí, han puesto las mismas medidas. Se han puesto medidas de cierre de los colegios en casi todos los países iberoamericanos. Hemos hecho también una medida de distanciamiento social de 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento social, y hemos visto como medida estrella la del confinamiento. Bien, ¿qué pasa con esa medida estrella que los gobiernos nos dicen que ha sido tan efectiva y que hemos conseguido pues aminorar que las personas puedan ser contagiadas y todo el colapso del sistema sanitario y demás? Es una medida evidentemente efectiva, pero tenemos que tener en cuenta que solamente el 58% de los casos nos han dicho que han sido medidas flexibles y que han sido medidas donde ha habido excepciones para las personas con discapacidad intelectual y para sus cuidadores. ¿Y cómo se traduce esto en materia de enfermedades raras? Bueno, pues esto se traduce en una situación en la que no se han tenido en cuenta criterios tan importantes como las consecuencias que para algunas personas con enfermedades raras que conllevan
una discapacidad intelectual suponga la restricción de poder salir a dar un paseo diario como única terapia a el tratamiento que tienen para amortiguar lo que es su propia enfermedad. Que los gobiernos no hayan tenido en cuenta, estas situaciones particulares que al fin y al cabo engloban a un número de personas importante, pero no tan elevado como para no dejarlas o no permitirles que sigan su tratamiento diario, que consiste en dar un paseo, ha provocado muchas dificultades en hogares de familias con enfermedades raras e incluso ha provocado que se hayan agravado signos y sintomatologías de la propia enfermedad que estaba controlada única y exclusivamente por el hecho de salir a dar un paseo. Por otro lado, la percepción de la enfermedad como una amenaza es mayoritariamente notable. Estamos hablando de que hay un porcentaje muy alto de personas vinculadas a los distintos países de Iberoamérica que refiere que la pandemia o la enfermedad del COVID es una amenaza grave o muy grave para su salud, digamos. Pero no solamente por el efecto clínico que ello conlleva, sino, como hemos visto anteriormente, por las restricciones que los distintos gobiernos ponen en marcha para poder paliarla. En cuanto al acceso a la información, ¿qué información hemos tenido los pacientes que vivimos con una enfermedad rara, las familias en las que hay una enfermedad rara? Se ha vivido de una forma poco adecuada. Hay un 31% de las personas encuestadas que se siente totalmente desinformada con respecto al COVID y a todo lo que ello conlleva, y un 30% afirma tener acceso a la información la mayor parte del tiempo. Casi la tercera parte nos dice que muchas veces. Hay algo que nos lleva casi al 100% de los encuestados en Latinoamérica. Estos datos son de Iberoamérica y tenemos que tener en cuenta que España y Portugal son dos países que se diferencian muchísimo en materia de enfermedades raras con respecto a los países latinoamericanos, que en su conjunto son un poco más homogéneos. Si nos fijamos solamente en el dato de Latinoamérica, que no lo tenemos aquí delante, pero que yo sí he hecho el ejercicio de sacarlo, casi el 100% de los encuestados dicen que han tenido una gran dificultad de acceso a los elementos de protección, que es otra de las medidas que nos decían los gobiernos que teníamos que tener, ¿no? Teníamos que tener elementos de protección, teníamos que tener guantes, mascarillas, para poder hacer las actividades esenciales que quedaban abiertas en pleno confinamiento con toda la seguridad del mundo. Sin embargo, el acceso a estos materiales no ha sido nada fácil en los países latinoamericanos. Si hablamos del tema de la atención sanitaria, ¿cómo se ha efectuado la atención sanitaria con respecto a las familias que vamos habitualmente al hospital o al centro de salud a recibir diferentes tratamientos, a recetas médicas, a compartir con nuestro médico de cabecera cuáles son las situaciones que estamos viviendo o las alteraciones que tenemos con respecto a nuestra enfermedad? Vemos cómo las terapias se han pospuesto o cancelado en casi un 80% de los casos. Hay más de 80% de las personas, que nos han dicho que sus consultas han sido canceladas o han sido pospuestas. Y volvemos otra vez a el indicativo de no haber tenido en cuenta o no medir cuáles son las consecuencias que esto conlleva para una persona. Así se manifiesta en el resultado que nos indica que más del 75% de los encuestados en Iberoamérica considera que estas interrupciones de su atención son o podrían ser muy negativas para su bienestar y para su calidad de vida, y un 43% de los casos incluso nos dice que estas medidas podrían perjudicar gravemente su salud, su propia salud. Si seguimos ahora con el acceso a los medicamentos, resaltamos cómo es un dato donde sí existen grandes diferencias con respecto a lo que ha ocurrido entre España y Portugal para con los países de Latinoamérica, ya que los datos para Iberoamérica, para todo el conjunto de los países iberoamericanos, nos indican que solamente un 9% de la población ha tenido que dejar completamente de utilizar los medicamentos que venía utilizando y un 18% ha tenido que abandonarlos temporalmente. Este dato es un dato relativamente optimista, y digo relativamente optimista porque con que haya un 1% de la población que deba abandonar
su medicación, ya debería ser un dato alarmante y a tener en cuenta. No obstante, en términos globales, es verdad que es un dato relativamente optimista, pero si nos fijamos en qué ha pasado en los países latinoamericanos, vemos cómo este porcentaje aumenta hasta el 52%. El 52% de los pacientes nos han indicado que han tenido que modificar su medicación. Estamos ante unas medidas o unas consecuencias con respecto a la pandemia muy devastadoras para poder conciliar con la efectiva calidad de vida de un paciente con una enfermedad rara. Así que esto tiene que ser publicado, medido por los gobiernos y sobre todo tenido en cuenta para próximas oleadas como las que podemos vivir o como las que estamos viviendo ya, por ejemplo, en toda Europa y como las que se esperan tener en el resto del mundo. Más del 85% de las personas teme que esto se alargue en el tiempo y efectivamente es un temor muy objetivo, porque si estamos diciendo que existe una segunda oleada ya en todos los países europeos y que va a venir una tercera incluso, no podemos permitir que las familias con enfermedades raras restrinjan el acceso a su medicación durante todo el proceso que dure la pandemia. Por lo tanto, habrá que poner medidas o exigir a los gobiernos medidas que aseguren el acceso a estos medicamentos que necesitamos de manera diaria. El cierre de unidades y la recomendación de no visitar centros hospitalarios también ha supuesto un perjuicio grande en el acceso a tratamientos para personas con enfermedades raras. Estamos viendo cómo hay un 60% de los casos que dice que no ha visitado un hospital por temor al contagio, incluso habiendo necesitado ir a recibir cualquier tipo de terapia o de tratamiento. Esto va casado con la anterior diapositiva, donde no solamente el acceso a las consultas clínicas, sino también el acceso a terapias ha sido restringido o cancelado en un porcentaje de casos muy alto. Contando con los países latinoamericanos, igualmente que en la diapositiva anterior, hay diferencias en comparación con los cálculos globales que incluyen a España y a Portugal. El acceso es un promedio de un 10% más bajo, es decir, los países latinoamericanos han tenido un acceso minoritario a todo lo que es el tratamiento efectivo en enfermedades raras o el tratamiento paliativo que estén siguiendo para amortiguar la sintomatología de su patología. En cuanto a las pruebas de detección del COVID, tenemos que decir que en un 94% de los encuestados nos han dicho que no han tenido acceso a esa prueba de la enfermedad y casi el 50%, un 43-44% de estos encuestados nos dicen que sí hubiera sido necesario acceder a esa prueba, sobre todo por la tranquilidad de que el COVID se pueda complicar con alguna otra sintomatología que presentamos las personas con enfermedades huérfanas o con enfermedades raras. Así que, nuevamente, las respuestas de los gobiernos de hacer test que no han sido masivos a la población general, sino solamente a aquellos en los que ya presentaban sintomatología y un poquito más adelante, cuando la pandemia ya había evolucionado, a aquellos contactos directos de las personas que habían presentado un positivo en COVID, ha perjudicado enormemente a las familias que conviven con una enfermedad rara. En relación a las hospitalizaciones, tenemos un dato bastante optimista, es un dato positivo, ya que no ha habido o no se han producido apenas hospitalizaciones por COVID a personas con enfermedades raras. Sin embargo, también es cierto que hemos estado tan restringidos de acceso a todos a nuestras terapias y a nuestros medicamentos, que sí ha habido hospitalizaciones, aunque no hayan tenido como consecuencia el coronavirus, el COVID. Dentro de las medidas llevadas a cabo para paliar esta situación, una de ellas que ha sido también mayoritaria en los distintos países ha sido la asistencia online, ¿no? Poner recursos online para que las personas no dejen de asistir a sus tratamientos o a sus consultas. Este dato, nuevamente, vemos como no ha sido 100% efectivo, solamente un 57% de los encuestados nos ha dicho que ha podido acceder a asistencia online. Por lo tanto, hay una mitad de la población que no ha podido asistir, no ha podido tener asistencia
de ningún tipo, ni online ni presencial, quedando totalmente descubiertos por parte de los sistemas sociales y de los sistemas sanitarios. Es un dato realmente preocupante porque estamos paliando una pandemia a nivel mundial, pero estamos dejando sin asistencia sociosanitaria a miles de familias que viven con una enfermedad huérfana. ¿Quiénes han sido los que han apoyado en este caso a las personas que conviven con una enfermedad huérfana? Bueno, pues nuevamente ha sido la familia, los vecinos y las familias, por regla general o mayoritariamente las mamás, esas cuidadoras que tienen hijos enfermos por una enfermedad rara y que han dejado todo de lado, digamos, para seguir al pie del cuidado de sus hijos. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales no se han ofrecido esas alternativas online o otro tipo de alternativas? La gran mayoría de los encuestados nos dice que no sabe cuáles son esas razones, que las desconoce por completo, porque tampoco los gobiernos han dado explicaciones de por qué no podían poner alternativas a ese tratamiento o a esas terapias que estaban siguiendo las personas de manera continuada. En cuanto a la situación laboral, bueno, pues tenemos un dato un tanto pesimista también, porque hay un porcentaje que, aunque no sea muy amplio, como hemos dicho antes, basta con que sea un 1% o un 2% para que nosotros podamos reivindicar que esto mejore. Pues ha habido un porcentaje de un 33% que nos dice que trabajaba por cuenta ajena y que la mayoría de... o sea, hay un porcentaje del 24 y 23% no ha podido tener horarios flexibles, no ha podido trabajar desde casa, no ha podido reducir su jornada laboral. Por lo tanto, se han exigido situaciones a personas que estaban de por sí ya viviendo una situación complicada que difícil es de asumir. ¿Sentimientos de las personas? Bueno, pues sobre todo esto creo que las familias con enfermedades raras siempre demuestran un gran coraje, una gran valentía ante la vida y ante las adversidades, y lo que nos muestra esta encuesta una vez más es que más de la mitad de los encuestados ha percibido más fortalecida su unidad familiar y se han unido aún más para poder combatir todas las adversidades que está conllevando esta pandemia. ¿Qué nos queda? Nos queda un informe de la RDI, de la Rare Disease International, emitido en julio, donde se explica con detalle que las enfermedades raras convierten a las familias en las que irrumpe en una población vulnerable que se ha visto desproporcionalmente, y este es el dato que utiliza la RDI, desproporcionalmente, digamos, pues desvinculada de todo lo que tiene que ver con medidas efectivas. ¿Y por qué desproporcionalmente? Porque no se ha tenido en cuenta la naturaleza crónica, altamente compleja, progresiva y gravemente incapacitante de las enfermedades raras, que generan necesidades de atención diferentes a las que se han tomado para el resto de la población. Necesitamos, por ejemplo, por tanto, trabajar y alzar la voz para reclamar que se proteja a las personas que viven con una enfermedad rara de ser discriminadas y ser aún más vulnerables en las estrategias y en las respuestas de recuperación del COVID. Estamos en momentos de recuperación de los sistemas sanitarios, de recuperación de los planes de actuación, y es hora de que las asociaciones de pacientes alcemos la voz para decir cuáles han sido las consecuencias que hemos vivido o que estamos viviendo por las medidas que se han tomado en cuenta y aquellas que no se han tomado en cuenta. Por ello se hace necesario que los gobiernos reaccionen y rectifiquen con enfoques específicos para que este grupo poblacional en el que estamos insertos, el grupo poblacional de enfermedades raras, pueda tener respuestas efectivas de recuperación del COVID y, sobre todo, que se siga la estrategia que está ya aprobada de la cobertura universal de salud para el año 2030, donde además podemos poner en consonancia con el principio rector de no dejar a nadie atrás de los objetivos de desarrollo sostenibles también aprobados. Desde las organizaciones de pacientes volvemos a decir que hay que alzar la voz, hay que transmitir, como bien decía el informe de la RDI, que lo que esta pandemia mundial nos ha demostrado una vez más es que el virus no ha discriminado a nadie, pero su impacto sí. Con esto, y agradeciendo enormemente la participación que me ha brindado la Asociación de Genes, que lleva ya un montón de ediciones al frente de este maravilloso congreso, y la UCAM por hacer posible con toda esta tecnología, quedo a disposición para cualquier
pregunta o duda que haya podido surgir. Un abrazo. Muchas gracias, Estrella, por la intervención. Y ahora al final pues abriremos turnos de dudas y de preguntas que le puedan surgir a todos los asistentes. Vamos a continuar ahora con la intervención de don Antonio González Armas, director del programa de radio Enfermedades Raras e Investigadores por el Mundo en Radio Libertad FM. Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, máster en Dirección General de Empresas, MBA en el IEDE. Tiene un inglés fluido, director de producto en Turoperador especialista en Hispanoamérica, profesor de publicidad en el IEDE, publicista en Remo Anasatu, director general de Empresa de Contratación Pública Internacional, director y presentador de programas de televisión sobre contratación pública en Intereconomía en el año 2008, director y presentador de 2 programas de radio científico en Radio Libertad FM desde el año 2019. Antes gestionaba en Gestiona Radio, 7 años en antena en el programa Enfermedades Raras desde el 2013 y 2 años el programa Investigadores por el Mundo desde el año 2018. Tiene su propia productora y se define como autónomo. Ha vivido 2 años en México y también en Reino Unido. Así que gracias, Antonio, por estar esta tarde con nosotros y sobre tu ponencia, el proyecto de comunicación, programa de radio en enfermedades raras. Alberto, encantado de saludarte, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. La primera diapositiva la dejaré sin cámara y luego abriré la cámara. Un momento. Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Enfermedades Raras. Tengo 7 años y soy el programa de radio de Antonio Armas. Les llamo oyentes porque al ser un programa de radio no nos podemos ver, solo escuchar. Hace mucho tiempo que ya deseaba que mi padre, Antonio, me contase quién soy y quién es mi madre. Espero que no te enfades y que te apetezca compartir con todos nosotros mi historia. Enfermedades raras. La verdad es que es cierto que me has pedido muchas veces el que podamos compartir esta conversación porque me has preguntado muchas veces por qué naciste, quién eres tú. Pero antes de nada, bueno, me gustaría muchísimo dar la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, a la gente de Uruguay. Me gustaría enviar un abrazo muy fuerte a Santi en representación de todos los niños y niñas que puedan tener algún tipo de enfermedad poco frecuente. Estrella, eres una crack, fantástico el trabajo que has hecho. Y no tengo ningún inconveniente en hablar contigo sobre este programa. Es más, saludo a mucha de la gente que le sigue y va por ellos. Papá, ¿cómo vamos a hacer esta conversación? Te puedo preguntar lo que sea, ¿no? Bueno, ya sabes que como cualquier hijo, uno pregunta y luego su padre contesta lo que le da la gana. Pues si haces preguntas que considere que están bien, te las contestaré sí o no. ¿Qué le voy a contar a ustedes, padres, no? Cuando uno de sus hijos se empeña en preguntar cositas. Pero por supuesto, tú vete disparando. ¿Cómo se comunicaron contigo las enfermedades raras? Esta historia tiene su aquel. Yo la verdad, el niño que aparece aquí a la izquierda soy yo, aunque no lo parezca. Pero he sido siempre un niño muy inquieto, no en el sentido de ser un empollón ni nada de esto, es una foto que me hicieron mis padres, un montaje. Pero me jactaba de que sabía mucho de muchas cosas. Y un día en el Parque del Berlín, ya ni más ni menos que el año 2013, un 3 de noviembre, acabamos de cumplir 7 años, tomando una cerveza en un día de estos soleados, cayó en mis manos un periódico con un artículo de enfermedades raras. Y después de leerlo me di cuenta que no sabía absolutamente nada sobre este asunto y la verdad es que me enfadé. Me enfadé y ocurrieron 2 cosas. Que llamé a un amigo mío que trabaja en el sector de comunicación de farmacéuticas, le convoqué también en un centro comercial de Madrid
y le pregunté que después de leer este artículo de periódico, había pensado hacer un programa de radio. Y no sabía si iba a ser sobre farmacéuticas y fármacos, y al final él, que estaba relacionado con las enfermedades lisosomales, me dijo: Antonio, yo te conozco, y tú que tienes inquietud, ¿por qué no te lo piensas y lo haces sobre enfermedades raras? Pero toda la historia tiene más gracia, porque llegué por la noche, imagínense ustedes, después de mi trayectoria profesional, y le digo a mi mujer: cariño, voy a generar un programa de radio sobre enfermedades raras. Lo normal es que me hubiera dicho: anda, deja de decir tonterías, dedícate lo tuyo, a lo que sabes, a publicidad, a contratación pública, pero no te metas en líos. Y la respuesta fue sorprendente. Me miró a los ojos y me dijo: si quieres hacerlo, hazlo. Se lo agradezco. Para comunicar esto de las enfermedades raras. Claro, cuando te surge una idea de estas tan marcianas, pónganse ustedes en mi posición, donde yo no tenía absolutamente a nadie relacionado con las enfermedades poco frecuentes, lo primero que hice fue una especie como de rastreo en radio de cómo se comunicaba. Estamos hablando del año 2013, en radio. Y lo que me di cuenta fue que primero las entrevistas estaban deslavazadas en el tiempo. Había entrevistas, eran pocas, en diferentes momentos del día y horas y en diferentes radios. Casi siempre se centralizaban las entrevistas en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero, o también en los días internacionales o mundiales de otras patologías. También lo que me di cuenta es que las entrevistas que se hacían eran entrevistas cortas, no daba tiempo a comunicar, las entrevistas estaban muy poco preparadas, no estoy en ningún momento descalificando a mis compañeros, era como se hacía entonces. Y también en otros casos lo que se hacían eran entrevistas a pacientes donde el protagonismo siempre derivaba desde un tinte de comunicación de hablarnos de sus vivencias y de sus dolencias personales. Por otro, entonces, lo que me di cuenta es que no había ningún programa de radio que aglutinara con nombre y apellido a estas patologías en un día concreto, en una franja concreta, donde cualquier persona que tuviera inquietud en aprender sobre enfermedades poco frecuentes pudiera ser dirigido. Y así nació el proyecto de Business Plan para generar el programa de enfermedades raras. Es decir, cuando naciste tú, querido hijo. ¿Con quién te comunicaste para testar la idea de hacer un programa de radio? Esto parece una historia de espías. Tuve 2 llamadas de teléfono. La verdad es que estaba el otro día pensando cómo fui capaz de conseguir los teléfonos móviles de 2 personas muy importantes en el mundo de las enfermedades poco frecuentes. Una de ellas es un doctor, no he podido comunicarle y por eso no le voy a nombrar, pero le hice una llamada de teléfono, me lo cogió de manera increíble y se encontraba en la estación del AVE para meterse en el tren. Me presenté y me dejó explicarme. Un hombre que les puedo asegurar con una agenda tremendamente complicada y que no es fácil. Cuando terminé de hablar con él, yo no sé qué es lo que vería, pero me dijo: Antonio, estás absolutamente loco, pero me encantan los locos, sigue para adelante. Y esta segunda persona con la que yo me encontré, si la voy a nombrar, es alguien que no conocen prácticamente ustedes, que es don Juan Carrión Tudela, a quien le llamé por teléfono y le cité, y al final nos citamos en la cafetería de un hotel muy céntrico en Madrid. Le comenté la idea del proyecto y también no me llamó loco, pero lo que me dijo es: Antonio, si realmente quieres hacer esto, sácalo adelante. Por eso digo que parece una historia de espías, un ave y un hotel, pero sinceramente no había ninguna espía francesa por medio que me acompañara. ¿Cómo estaba la investigación en aquel momento? Bueno, la situación en aquel momento con respecto a las demandas de la investigación en España eran a través de grandes movilizaciones, a través de las mareas rojas, con unas demandas absolutamente racionales, precariedad de los investigadores, problemas en las contrataciones, problemas en las contrataciones postdoctorales y predoctorales, falta de inversión, pero había movilizaciones también dentro de la sanidad pública, etc. Y yo la verdad es que me sentí un poco abrumado porque yo decía: ¿cómo es posible que en este país todo lo que esté ocurriendo sea tan malo?
Si yo tengo una gripe, alguien me va a atender, va a pasar algo. Y entonces hice una reflexión. Voy a apoyar las demandas desde el programa de enfermedades raras, pero también voy a apoyar a todos aquellos profesionales que día a día están dejándose la vida en unas condiciones económicas malísimas, unas condiciones con los laboratorios muy precarios, y voy a dar voz para que nos cuenten lo que se hace. Después de 7 años les puedo garantizar, y casi 850 entrevistas, el contenido de las informaciones de nuestros profesionales españoles es alucinante. Tenemos gente marciana. Y después de todo esto, ¿cómo hiciste para poner en marcha el programa de radio? Bueno, aquí empieza un periplo, el periplo de ¿a dónde presentas tú este business plan de un programa de radio de enfermedades raras? Y tengo 2 conversaciones iniciales con 2 grandes cadenas de radio nacionales, en donde les presento el proyecto. Las personas que están conmigo me miran con una absoluta falta de diagnóstico del problema, no lo conocen, como me pasó a mí antes del 3 de noviembre. Pero cuando termino las reuniones, los 2 con unas muy buenas actitudes y muy buenas disposiciones, me dicen, ya, pero Antonio, pero realmente, ¿a quién coño le va a interesar esto de las enfermedades raras? Y como tú sabes, nosotros vivimos de audiencias. Y luego además ya sabrás que en este tipo de radios, para hacer programas de este estilo, pues se necesitan unos patrocinios importantes. Claro, en aquel momento el tema de los patrocinios es algo que me ha perseguido toda la vida, pero lo que me planteé es que yo con gente que tenía esa mentalidad en absoluto quería trabajar. Y fue un acierto. Entonces, ¿con quién hablaste al final para sacar el programa adelante? Al final, como decía Marilyn Monroe, las mejores opciones en frascos pequeños y han sido en radios pequeñas. Empezó el programa el año 2014, al principio, en enero, y luego continuó en Gestiona Radio durante 4 o 5 años. El grupo Gestiona tuvo que cerrar por circunstancias económicas. Y he vuelto a Libertad FM, desde donde llevo desde el año 2019. He de decirles que tengo absoluta libertad de contenidos, absoluta libertad de pensamiento. Puedo hacer lo que yo considero. Nadie se mete en mis decisiones. Me están apoyando dentro de lo que cabe, porque yo tengo mi propia productora y me encargo de financiar este programa. Pero tengo que reconocer que tanto los técnicos y toda la gente que está en estas radios pequeñas se han volcado completamente con el programa de radio Enfermedades Raras, contigo. ¿Y quiénes son los protagonistas de este programa? Esto es curioso, porque al final yo tenía que decidir quiénes iban a ser los protagonistas entre comillas, porque los que ustedes están viendo ahora mismo son todos los que están, pero no están todos los que son. Y yo me planteé en aquel momento lo primero, si puedo elegir a algunos profesionales de los que aparecen en pantalla, a los que poderles hacer entrevistas de cerca de 27 minutos, entrevistas pausadas, profesionales, y podemos contrarrestar al doctor Internet, es una de mis grandes batallas. No puede ser que la gente rápidamente, cuando tiene una dolencia, tiene un padecimiento, inmediatamente se pone a investigar porque tiene que ser asesorado. Y luego hay otra parte muy importante en este programa, y es dignificar al máximo la ciencia. Creo que la ciencia debe volver a tener el lugar que ha tenido durante muchos años, y sobre todo dignificar el trabajo lo más posible de nuestros investigadores. ¿Cómo? Dándoles la oportunidad de que nos expliquen los proyectos, tanto de ciencia básica, aplicada, especialidad clínica, no dejo de lejos a las enfermerías, sociosanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pero ¿cuál fue el objetivo del programa? ¿Qué buscabas? Una de las cosas que me llamaba la atención es que la nula diferencia o la pequeña diferencia que tenemos entre una persona con enfermedades raras y no después de conocer esto. Porque claro, si yo a ustedes les digo que la única diferencia entre una persona con un síndrome de una alteración genética y yo es una pequeña mutación en el brazo corto del cromosoma X, y esto lo explicamos desde la objetividad científica, a lo mejor nos daremos cuenta de que podemos convivir con estas personas sin tener una condescendencia estúpida que muchas veces se tiene, que casi siempre se tiene por miedo a lo desconocido. También otra de las partes importantes era que los investigadores podían aglutinar al resto de agentes, es decir, los investigadores en muchas ocasiones
participan en proyectos de investigación financiados por las ONGs, por las asociaciones de pacientes que están teniendo un comportamiento completamente anglosajón, están financiando proyectos. Y una de las cosas que yo decía es, si fuéramos capaces de que después de una entrevista a estos investigadores hubiera otros investigadores futuros que estén terminando las carreras de medicina, biología, farmacia, o investigadores que estén empezando, que hayan escuchado hablar de alguna patología que no conocían, hablamos de 7.000 enfermedades poco frecuentes, y se dedicaran a investigar sobre ellas, pues el objetivo es que después de cada entrevista consigamos que haya 3, 4 investigadores que quieran continuar esta carrera. Siempre, siempre, siempre basado en la ciencia. Siempre. Este programa siempre lo hacemos a través de la ciencia, no a través de la pseudociencia, y con el apoyo absolutamente total de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones a las que adoro por su colaboración. ¿Y por qué hay que investigar? Bueno, esto es una vergüenza. Realmente, que en este país todavía se siga computando la investigación como un gasto, en vez de como una inversión. Pero es que eso, a efectos fiscales para muchas empresas privadas, mecenas, etcétera, que quieren invertir, pues es un freno, es una barrera de entrada. Por eso lo que hay que entender es que la investigación, y lo digo permanentemente en el programa, es completamente una inversión a futuro. ¿Y qué está pasando también muchas veces aquí? Pues que las ONGs, a través de los investigadores, son los que están empujando las fichas de dominó para conseguir que esa investigación derive en el paciente. Y es como hay que hacerlo, que la investigación sea inversión. ¿Crees que hay alguien que deba quedar fuera? No. Otra de las cosas muy importantes en mi programa de radio, en vuestro programa de radio, porque no es mi programa de radio, la verdad, es el programa de radio de muchísima gente ahora mismo, es que tenemos que apoyar a todos. Ahí se hacen entrevistas sobre enfermedades ultra raras. ¿Qué es ultra raras? 2, 3, 4 personas en España, una a las que los medios de comunicación jamás se acercan para explicar cuál es su patología, cuál es su dolencia. Y sin embargo este programa de radio se está volcando con ellos. Es un verdadero placer poder ayudar a estas familias a través de la comunicación. Y qué decir de todas aquellas patologías sin diagnóstico. Por supuesto que también tienen participación en este programa de radio. En una palabra, comunicamos hacia todos los agentes implicados. Y siempre te dicen que tienes un gran sentido del humor conmigo, pero ¿qué es realmente para ti el sentido del humor? Bueno, eres un cachondo mental por decirme que tengo mucho sentido del humor contigo, porque a veces que también tengo mucho carácter. Pero es verdad que yo me planteaba si sería posible el introducir un micrófono en un laboratorio y poder hacer entrevistas a profesionales del nivel que lo estamos haciendo, introduciendo el sentido del humor. Y me acordé de un gran genio, de Buster Keaton, que con esa cara de palo trataba asuntos que eran espinosos, pero sin embargo con una ironía muy importante. He descubierto, que yo no lo sabía, que los investigadores, aparte de ser muchos de ellos ratones de laboratorio, personas que pasan muchísimo tiempo entre dolencias y problemas, si se les trata de una manera muy cercana y desde un punto de vista profesional, les garantizo que nos hemos reído y nos vamos a seguir riendo en el programa. Hace ya 7 años de nuestro primer programa. ¿Cómo recuerdas tú mi nacimiento? Bueno, realmente es como si fuera ayer. Fue un programa de radio donde también tuve la absoluta fortuna de que participaran. En aquel programa participó Juan Carrión, participó mi amigo Aitor Aparicio. Me gustaría enviar un abrazo muy fuerte a Aitor y al Centro de Referencia Estatal de Atención a las Personas con Enfermedades y sus familias de Burgos, CREER, que ha apoyado en muchísimas ocasiones a este programa en todos los ámbitos. Participó Miquel Calvet, director de comunicación de Ciberer, y un absoluto crack que es el doctor Miguel Ángel Martín Casanova, que precisamente el otro día participé en un webinar con la Fundación Ana Carolina Diezmao para hablar de enfermedades neuromusculares y mitocondriales y estaba invitado. Fue un programa absolutamente inolvidable y, bueno, pues como ven en la foto, el cohete salió y de momento no lo va a parar nadie. Actualmente, ¿cuál es nuestro vehículo de comunicación? ¿Quién nos oye? Actualmente lo estamos haciendo a través del idioma español porque es la lengua que podemos entender. Este programa se está escuchando en toda España, pero además estamos teniendo una audiencia absolutamente alucinante en Hispanoamérica a través de las
asociaciones con Alibera. Dentro de poco seguramente podremos dar una noticia interesante entre Alibera y el programa de radio. Y luego también pues están acercando este programa, porque parece ser que es el único programa, que ojalá hubiera 50, pero parece ser que es el único programa específico en enfermedades poco frecuentes. Nos están empezando a escuchar muchísimo en las comunidades hispanohablantes de Estados Unidos. Un saludo para Florida. Antonio, en este programa la música es la protagonista. ¿Por qué? La música y el sentido del humor y las entrevistas y los profesionales y los contenidos son todos protagonistas, pero es verdad que romper con un poquito de música cada una de las entrevistas me parece muy, muy, muy interesante. Y ya para despedirme, y agradeciendo a Deyenes, otra vez a Eva Peraita, a la Universidad Católica de Murcia y a todos ustedes que están ahí dentro, su participación, les voy a despedir con la sintonía del programa, porque las enfermedades raras, se lo digo de verdad, son puro rock and roll. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu grandísima presentación. Es una pena que tengamos un tiempo limitado y vamos a terminar esta mesa con la intervención de don Miguel Ángel Ruiz Caravia, director de la Asociación de Enfermedades Raras de Genes, y que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, la atención psicológica en los cuidados pediátricos paliativos. Miguel Ángel es doctor en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y por la Universidad de La Coruña, profesor de la Universidad de Murcia y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, director de la Asociación de Enfermedades Raras de Genes y es director de la Fundación FEDER y Centro de Referencia Estatal de Personas con Enfermedades Raras y sus familias, miembro fundador de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras. Gracias, Miguel Ángel. La palabra es tuya. Pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos ustedes por seguir este 13º Congreso Internacional de Enfermedades Raras y felicitar a mis compañeros de mesa. La verdad que han hecho una exposición formidable. Además, tengo la suerte de conocer tanto a Estrella como a Marta y Antonio. Por tanto, mis más sinceras felicitaciones. Voy a tratar de compartir la pantalla y bueno, de alguna manera, a lo largo de mi ponencia, me gustaría hablar de 5 puntos fundamentales para mí. El primero de ellos será los cuidados paliativos pediátricos. El segundo de ellos, los derechos de los pacientes, aunque ayer algo se habló en la jornada, en las últimas mesas de la tarde. Hablaremos en tercer lugar de una pequeña revisión de intervenciones psicológicas en cuidados paliativos. Hablaremos del concepto de primeros auxilios psicológicos y, por último, el programa de cuidados paliativos pediátricos que tiene la Asociación de Genes, ¿no? Y antes de comenzar, me gustaría comentarles que no sé si han percibido, bueno, pues que la presentación que están ustedes visualizando está en un color, ¿no? En concreto en el color violeta. No sé si ustedes pueden llegar a pensar por qué es así, ¿no? Ya saben ustedes que los psicólogos dicen que los colores los asociamos a estados de ánimo, a formas de ser, a determinadas situaciones. Y creo que es verdad, pero en este contexto, además, yo he puesto el color por este libro. No sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Yo la primera vez que lo leí lo definiría como un libro hermoso y además terrible, ¿no? Cuenta la vivencia de un papá, el papá Sergio del Molino, que tiene un niño que se llama Pablo y que es diagnosticado con una leucemia rara, y que él viene a decir en el libro que cuando una persona pierde a sus papás, pues se queda huérfano, ¿no? Que cuando una persona, un papá o una mamá, pierde a su pareja, pues se queda viudo o viuda. Pero, sin embargo, cuando un papá o una mamá pierden a un hijo, eso no tiene palabra. Entonces, yo creo que mejor manera de definir el tema que nos ocupa
la hizo Sergio, ¿no? Cuando yo tuve oportunidad de leer ese libro y para mí es altamente recomendable que si alguien no lo ha leído, pues que por favor, si está interesado en el tema, lo haga, ¿no? Pero si me lo permiten, me gustaría seguir mostrándoles un poquito más la realidad de los cuidados paliativos pediátricos. Miguel Ángel, el audio del vídeo no se escucha. Me llamo Laura y tengo 9 años y tengo un hermano pequeño que se llama Alex. Alex no puede saltar, ni correr, ni andar, ni hablar, pero sí puede escuchar y sonreír. A mí me gusta que sonría y por eso le hago tonterías para que se lo pase bien. También le leo cuentos y le doy... Aunque mis papás no me lo digan, yo sé que Alex está muy enfermo y lo sé porque a casa vienen médicos. Me gusta que vengan a casa porque así Alex no tiene que ir al hospital y podemos seguir jugando y estar todos juntos. Tengo un poco de miedo por si Alex se va al cielo como le pasó a mi abuelo cuando se puso malito. Aunque Alex no puede hacer muchas cosas, es el mejor hermano del mundo y lo quiero mucho. Mi objetivo, creo que, y el de cualquier ponente, no es otro que el de intentar acercarles a la realidad del tema que nos ocupa lo máximo posible. Y en ese sentido, pues, decirles, ¿no? ¿En qué se caracterizan los cuidados paliativos en la edad pediátrica? Pues ya lo saben ustedes que por su definición se sitúan enfermedades con un pronóstico vital bastante negativo y bastante temprano, que abarca una amplia variedad de enfermedades, muchas de ellas incluso sin diagnóstico, que además tiene un ámbito familiar importante, como nos comentaba Laura, que es variable la edad de los pacientes. Tenemos niños recién nacidos con 1 mes, con 2 meses, niños en población infantil, adolescentes, por tanto eso nos dificulta el tipo de intervención a utilizar. Que hay un número reducido de personas en esta situación. Hay distintos estudios que hablan de 25.000 niños al año en España, ¿no? Y que además, si existen pocos tratamientos a nivel farmacológico para las enfermedades raras, en el campo de los cuidados paliativos, pues al ser más en la infancia, pues los fármacos son mucho más limitantes y en menor cantidad, ¿no? Con una menor cantidad de tratamientos farmacológicos disponibles, ¿no? Y nunca debemos tener en cuenta los criterios de desarrollo evolutivos que cualquier niño tiene a lo largo de su desarrollo evolutivo normal. Eso nos va a condicionar también el tipo de intervención, ¿no? Bueno, ya conocen la definición de principios de cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud, que dijo en los años 90, ¿no? Donde la OMS decía que la vida y la muerte se consideraban como parte del proceso vital, que además el alivio de sintomatología y la integración de aspectos psicológicos y espirituales debe ser algo que se debe abordar en cualquier intervención en este contexto, que debemos dar un soporte y relación de ayuda a los pacientes para vivir activamente en todo el tiempo que le permita su salud y que además debemos hacer intervenciones enfocadas también a la familia, ¿no? ¿Qué derechos tienen las personas que viven con un niño y el propio niño en una situación paliativa? Pues ayer lo decía, ¿no? Lo decía en las últimas mesas María de Pablo, ¿no? Ella decía algo así que al menos la oportunidad de poder sentarse con la administración y poder dar
su opinión acerca de la situación de su familiar, ¿no? Pues aparte de eso, y aparte de los distintos artículos que hay en la normativa, en la Constitución española, en distintos reales decretos, pues bueno, existe una Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos del Sistema Nacional de Salud que dice que en las distintas comunidades debe haber unidades formadas por personal especializado en pediatría y además ofrecer atención 24 horas al día, ¿no? En la propia estrategia habla de atención telefónica y atención presencial, ¿no? Aparte de eso, la Carta de Derechos del Niño especifica que el niño debe ser atendido por un especialista en pediatría en todas las fases de su vida, y la propia cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud afirma que se debe ofrecer una atención paliativa integral, individualizada y coordinada, y también a las personas vinculadas como puede ser la familia, ¿no? Una atención humanizada y además en el entorno o en el domicilio del paciente. Bueno, pues como decía ayer María, esto está muy bien si se cumpliera, ¿no? Esto sería fantástico, fantástico que los 365 días del año y las 24 horas se cumpliera esta atención integral individualizada que la normativa y las distintas recomendaciones ilustradas en nombre de estrategia pues marcan, ¿no? Pero la realidad es bastante más dura y bastante más desoladora de lo que marca la normativa, ¿no? Pero debemos saber que existe, ¿no? En relación al papel de los psicólogos en el campo de los cuidados paliativos, bueno, he tratado de hacer una pequeña revisión, al menos de 4 artículos. Un primer artículo en el año 2005, que se denomina Intervención psicológica en cuidados paliativos, revisión de perspectivas. Un segundo artículo, 3 años después, Intervención psicológica en cuidados paliativos, análisis de los servicios prestados en España. Un tercer artículo, función y situación actual de intervención de los psicólogos en cuidados paliativos, del año 2014. Y casi recién horneado, un artículo que fue aceptado a finales de agosto de este mismo año, análisis situacional de los psicólogos en el campo de los cuidados paliativos, ¿no? Muy ligado a una revista especializada en psico-oncología, pero que nos puede dar luz al tema que nos ocupa, ¿no? Ramón Vallés, seguro que si alguien está interesado en este tema lo conocerá de sobra, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, decía ya en el año 96 que cualquier persona, no solamente psicólogos, que trabaje en el campo de los paliativos, pues debe ser capaz de mostrar empatía con el enfermo, de ponerse en el lugar del enfermo, ¿no? Que debe saber dar tiempo al enfermo para adaptarse a cambios, ¿no? Que debe hablar en un lenguaje claro y comprensible, que no debe utilizar tecnicismos, que no debe mentir, ni siquiera mentirijillas que a todos a veces no nos cuesta decir, ¿no? Que debe estar disponible, que debe proporcionar información no solo al paciente, sino también al resto de la familia, que debe permitir la expresión emocional, que se debe permitir el silencio. Fundamental, lo decía Ramón Vallés, ¿no? Que se deben preguntar por necesidades, que no haya miedo a preguntar, no hay ningún temor a preguntar por las necesidades, por inquietudes del paciente, ¿no? Por supuesto, escuchar, evitar el paternalismo, la sobreprotección y priorizar objetivos y marcar alternativas a la situación que viva, ¿no? Ramón Vallés decía algo así como que todas las personas, se da por supuesto que debemos ser amables y respetuosas con los demás, y que cierto nivel de soporte emocional lo podemos abordar todas las personas sin una preparación demasiado cualificada, ¿no? Luego habría un segundo nivel que hablaríamos del counseling o relación de ayuda, y por último un tercer nivel de psicoterapia o terapia psicológica para aquellos casos en que sea precisa y donde el psicólogo tiene una labor realmente importante, ¿no? Fíjense que en esta tabla que pongo es de hace unos años, no es actual, pero simplemente por hacer una pequeña revisión del número de psicólogos que hay en unidades de cuidados paliativos en España, pues, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Estamos en Murcia, ¿no? Pues en Murcia, pues en el año 2008, que es de esta tabla, este artículo, ¿no? Pues hablaba que no había ningún psicólogo en ninguna unidad de cuidados paliativos en toda la región de Murcia, ¿no? Yo creo que es llamativo, ¿no? Si ven en la columna de la derecha, en su última columna, pueden ver que en el mejor de los casos hay pues medio psicólogo, ¿no? Como si me cortaran a mí de cintura para arriba o de cintura para abajo y pues tuviera unas poquitas horas, ¿no? para atender a no sé cuántos pacientes, ¿no? En la columna paralela, a su izquierda, pues pueden ver el número de psicólogos por millón de habitantes, ¿no? Yo me gustaría poner de relieve las justificaciones que el Consejo General de Psicólogos, y aquí en Murcia, por ejemplo, el Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia, justifican a la hora de que se creen más plazas de psicólogos clínicos residentes, ¿no? Yo creo que no hace falta justificar mucho más la necesidad, y solo hablamos de un ámbito, ¿no? Como es el ámbito de los cuidados paliativos, ¿no?
Bueno, el ámbito donde suelen trabajar los psicólogos en el campo de los cuidados paliativos pediátricos suele ser en el domicilio, como pueden ustedes ver, fundamentalmente, y además en sintonía con las buenas prácticas en este tema. ¿Y qué patologías solemos abordar los psicólogos en el campo de los cuidados paliativos pediátricos? Pues fundamentalmente en el propio niño solemos ser reclamados para sintomatología de origen ansioso, casi el 20% de los casos, sintomatología depresiva, problemas de información, problemas de afrontamiento de la enfermedad, problemas de comunicación con el resto de la familia, ¿no? Y hay cierto paralelismo entre las demandas de tipo psicológico del niño con una enfermedad rara y el familiar, ¿no? Indudablemente el campo del duelo, el campo de las pérdidas es una asignatura clave en cualquier psicólogo que se enfrenta o que trabaja en el campo de los cuidados paliativos. Problemas de comunicación entre las familias, problemas de distintos roles que van a tener que ocupar o dificultades simplemente para asumir la enfermedad e ir avanzando en fases que tiene que ir desarrollando la persona, ¿no? Ante eso, los psicólogos, al igual que el médico o el enfermero tienen un maletín de primeros auxilios, pues nosotros tenemos un maletín de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y el primer momento donde lo usamos suele ser en aquellas situaciones donde hay un diagnóstico, en el momento en el que se da ese diagnóstico. El doctor Giordano les está esperando. Oye, Lorenzo, ¿quieres dar de comer a los peces de colores? Anda, ve con ella, tesoro. No te preocupes, solo tardaremos un ratito, ¿eh? Acompáñeme, por favor. Por favor, tomen asiento. Creo que no necesitamos ese ruido. Verán, por favor, doctor, díganos la verdad sin ambigüedades. Existe una familia de enfermedades, aunque poco corriente. Las leucodistrofias. Lorenzo padece una de ellas. Se llama ALD. La ALD es un fallo genético del metabolismo que provoca una degeneración del cerebro. Solo afecta a los varones, generalmente entre los 5 y 10 años. Su evolución es imparable y el desenlace es inevitable. Todos los niños que padecen ALD mueren por lo general 2 años después del diagnóstico. Y no hay excepciones. No saben cuánto lo siento. ¿Está completamente seguro? Sí. Lorenzo muestra los síntomas definitivos. Tiene un contenido anormalmente elevado de grasas en la sangre. Ciertas grasas saturadas de cadena muy larga. Esas grasas destruyen su cerebro. ¿Pero cómo? Verán, hay una enzima que metaboliza esas grasas, pero en los niños con ALD es defectuosa y se acumulan en las células nerviosas, algo parecido al colesterol en las arterias. Y de algún modo eso licúa la materia blanca del cerebro. De algún modo licúa. Perdonen, ¿podría ser más específico? En fin, para serles sincero, no estamos muy seguros de cómo funciona exactamente. ¿Saben qué es la mielina? No. La mielina es el revestimiento graso que aísla los nervios. Es como la funda plástica que recubre los cables. Sin ella los nervios no pueden dirigir impulsos. Lo que hace la ALD es deshacer la mielina, es decir, la corroe progresivamente. Eso degenera el cerebro y a medida que el cerebro degenera, el cuerpo va perdiendo sus funciones. Tiene que haber alguien en alguna parte investigando sobre ello, ¿no? Haríamos lo que fuera para salvarle. Sí. El problema es que hasta hace 10 años esta enfermedad ni siquiera había sido identificada. Incluso hoy en día no entendemos lo que es.
Me gustaría poder darles alguna esperanza, pero... Entonces, no existe ningún tratamiento. Llegados a este punto, intentamos ser constructivos y centrarnos en lo que se puede hacer. Pero en este caso... Bueno, ya han visto que es necesario, ¿no? Es necesario no solamente en el momento de diagnóstico, sino progresivamente ir acompañando a las familias, ¿no? Desde el punto de vista psicológico para poder afrontar todo este tipo de situaciones, ¿no? Y al final el psicólogo pues tiene que afrontar, ya lo decía la psiquiatra Kubler-Ross, ¿no? Que todos pasamos por una serie de fases a lo largo de la elaboración de pérdidas, ¿no? Desde el shock inicial hasta la negación, hasta distintos estados emocionales ligados a veces a envidia, a celotipia, al sentimiento de depresión, hasta que uno llega a la aceptación, ¿no? Y todos tenemos diferentes ritmos para llegar a esa aceptación, ¿no? Hola, me llamo Desiree, él se llama Tomás, mi marido, y nuestro hijo se llama Juan. Me diagnosticaron una leucodistrofia y les vamos a contar un poco nuestra experiencia de estos meses con los servicios paliativos, con la asociación de genes, de la forma que nos ayudaron. Empezamos de hospitales, de uno a otro, y íbamos un poco perdidos hasta que nos pusimos en contacto con Isabel de la asociación de genes y allí empezó a ayudarnos un poco. Porque claro, te diagnostican a un niño con una enfermedad rara, pasan en casa una semana, no sabíamos ni cómo afrontar las cosas hasta que hubo un punto de inflexión, conocimos a la gente de genes y ya. Ellos nos dieron la opción de hospitalizarlo o tenerlo en casa con los cuidados paliativos, y ellos venían todas las semanas o las veces que hiciera falta, a la hora que fuera, nosotros los llamábamos y enseguida ellos nos atendían. Nos dieron la ayuda para que el servicio de paliativo viniera a casa y gracias a ellos pues hemos podido tener a nuestro hijo aquí el mayor tiempo posible hasta que desgraciadamente dejó de estar. Porque su fin sabíamos el que era y es absurdo. Lo hemos tenido el mejor tiempo posible con nosotros, súper cuidado, todos los médicos con nosotros hasta el último momento, tanto psicóloga, trabajadora social, médicos, todo. Y se fue con nosotros, con su hermana, y es lo mejor que hemos hecho, la verdad. Todo lo mejor. Bueno, los primeros auxilios psicológicos están conceptualizados desde el punto de vista teórico. Una vez que nos viene derivada la ayuda, la solicitud de ayuda, pues lo que tenemos que hacer es tomar contacto con la propia persona, intentar identificar sus necesidades básicas, mostrar interés por sus vivencias, ver cuál es realmente el problema en el momento actual, barajar los recursos que tiene la persona para afrontar esos problemas y a partir de ahí pues marcar un plan, ¿no? Como decía antes, el maletín que tenemos los psicólogos en primeros auxilios básicamente es eso, ¿no? Nuestros paradrapos son la contención emocional, nuestras vendas y pomadas, ¿no? El calmar, el termómetro es el informar, ¿no? Y normalizar y consolar pues formaría parte del agua oxigenada y el resto de utensilios de un maletín de urgencias, ¿no? Dentro de los primeros estudios psicológicos nunca debemos culpabilizar y tratar de desmitificar la culpa que cualquier familiar tiene ante esta situación. Nunca debemos tratar de restar ni limitar la autonomía en las decisiones tanto del usuario como de la familia. Por supuesto, respetar las diferencias culturales y tener muy en cuenta los aspectos religiosos en el campo que nos ocupa, y por supuesto nunca dejar nadie atrás, ¿vale? Dentro del contexto familiar. A veces el contacto humano es el único contacto que nos queda y la mejor manera de comunicarnos en estas fases, ¿no? Una vez realizados los primeros principios psicológicos, deberíamos trabajar en fomentar, en afianzar una alianza terapéutica con el paciente, un rapport que conocemos los psicólogos, y tratar de identificar factores de riesgo y de protección que permitan ir evolucionando hacia una relación mucho más terapéutica, ¿no? Por supuesto, valorar el estado emocional, comprobar que las actividades que vayamos proponiendo se van llevando a cabo y medir el impacto de nuestras intervenciones, ¿no?
Por supuesto, la empatía es una herramienta que se basa el psicólogo para trabajar este tipo de intervenciones, pues desechar ya algunas frases como, venga, es ley de vida, hay que dejar de llorar, hay que ser fuerte, seguro que a partir de ahora las cosas van mejor, ya verás cómo todo se soluciona. Pequeñas frases hechas que todos solemos tomar en cuenta y que a veces utilizamos como medio de cubrir nuestras propias inseguridades y que por contra debemos tratar de fortalecer desde el punto de vista profesional a través de frases mucho más adecuadas, ¿no? Siempre evitar emitir juicios, no somos nadie para juzgar, mantener una distancia terapéutica con la situación, con el familiar, con el usuario, nunca hacer interpretaciones prematuras sobre la situación de la persona, nunca dar consejos, porque ya sabéis que los consejos se dan en base a tu formación y tu experiencia profesional. Y cada vez que tienes un paciente delante es un paciente único y diferente, por tanto, no valen los consejos que has utilizado con uno para dárselos al siguiente. Intentar no preguntar el por qué, ¿vale? Si tenemos que preguntar por qué piensa, por qué tiene esos pensamientos, es mejor utilizar el cómo, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar esos pensamientos, ¿no? El por qué nos lleva a razonar las cosas. Y ahí, en el campo que nos ocupa, lo decía Sergio Morino, que no se pueden razonar en muchos aspectos, ¿no? Concentrarte en el aquí y en el ahora, ¿no? A mí la semana pasada una mamá que tiene a su niño de 3 meses, perdón, en la UCI por una situación paliativa, me decía que ella quería que su hijo con 4 o 5 años pues andara y corriera como todos los niños y que me preguntaba si dentro de 4 o 5 años iba a poder andar y correr, ¿no? Pues nos debemos concentrar en el día a día, ¿no? Yo le decía que tenemos que centrarnos en que pueda respirar por sí solo y que poco a poco tenemos que ir dando pequeñitos pasos, ¿no? Y por supuesto prestar especial interés en las emociones y sentimientos. Voy a acabar diciendo simplemente que en este campo que nos ocupa, la Asociación de Genes tiene desde el año 2016 un programa de cuidados paliativos pediátricos junto con el Hospital Universitario Virgen de la Risaca, a través de la Institución de Salud y junto con otra asociación, AFAMUR, asociación que atiende fundamentalmente a niños con cáncer infantil, ¿no? El equipo está formado por 3 pediatras en este momento y por 3 enfermeros, aparte de psicólogos y trabajadores sociales de ambas entidades. Y en este momento estamos trabajando para ampliar el equipo, en vez de que haya 3 equipos, que haya 5 equipos y que abarquen todas las necesidades de esos 250 niños que estimamos en la región de Murcia, ¿no? Estamos valorando la posibilidad de que se incorporen, como decía ayer María, pues otras figuras, otros profesionales a los equipos, como figuras en el campo de la educación, en el campo de la fisioterapia, en el campo del respiro familiar, y que cubran necesidades que en la actualidad no están cubiertas. Y ahí pueden observar los casos que se han atendido desde el año 2016 y los casos que nos han dejado también desde el año 2016 hasta la actualidad, ¿no? En el año 2020, en el año en que nos ocupamos, estamos trabajando con 47 casos, de ellos el 60% prácticamente son enfermedades raras, ¿no? Paradójicamente parece que existen más niños con cáncer que con enfermedades raras y los datos, al menos que manejamos nosotros, no son contrapuestos, ¿no? Y nada más, darles las gracias. Hoy me ha tocado hablar a mí, pero aquí están conmigo pues, la doctora Teresa Montero, la doctora Silvia García, la doctora María Rodríguez, Ginés, Mireia, Juanjo y nuestros compañeros de AFAMUR y todo el equipo que hay detrás de Genes, Natalia, Isabel y todo el equipo que lo conforman y que gracias a ellos pues llevamos este año la ilusión de cumplir 5 años con este proyecto y tratar de ayudar a más gente que lo necesita. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos hemos ido 5 minutos arriba, teníamos que haber acabado 1:30, pero a ver si por lo menos en 2 minutitos podemos responder algunas cuestiones que nos hacen los asistentes. Os pido respuestas que sean muy breves, si se pueden responder con una palabra, 2 palabras de la manera más directa posible. Por ejemplo, a Estrella le preguntan ¿dónde se puede ver los resultados detallados sobre esas encuestas COVID y también los resultados de España? Pues mira, tenemos publicados los resultados en la página web de Aliber, www.aliber.org, y la Federación Española de Enfermedades Raras también tiene publicado el cuestionario, digamos, respondido por España y por Iberoamérica. A Miguel Ángel te preguntan si los profesionales que colaboran o trabajan en los cuidados paliativos, si ellos también disponen de ayuda psicológica.
Sí, sí, es fundamental. No solamente en los cuidados paliativos, sino en otros sectores, y incluso lo hemos vivido, ¿no? Con el tema de la pandemia y COVID, ya lo ha dicho, que creemos que es fundamental el tratar de apoyar al personal que está en primera línea para poder hacerlo, ¿no? Sabemos que a veces nos implicamos en el quehacer diario y en el vínculo familiar o personal con el usuario, y eso implica un riesgo para el propio personal. Y también preguntan sobre qué película es el fragmento que has puesto. Perdón, el aceite de Lorenzo. Lo pueden buscar en Google, el aceite de Lorenzo. Y para Antonio Armas, consolidada esta iniciativa, ¿qué proyecto de futuro inmediato tiene previsto? Que venga el futuro, no lo sé, no lo sé. Vamos a sacar esto adelante. Hay otro programa que también llevo, que es Investigadores por el Mundo, y no lo sé. Día a día. Para Miguel Ángel, sí, la forma de acompañamiento psicológico es más compleja cuando no se tiene diagnóstico. Yo diría que no, yo diría que no. Es verdad que estamos en una sociedad que tratamos de psicopatologizar a las personas, y que a veces incluso la propia sociedad, si no tienes un diagnóstico, no te da una prestación, pero uno conoce que las personas, cuando no tienen un diagnóstico, a qué se suelen enfrentar, a qué tipo de pérdidas se enfrentan, a qué situaciones se van a enfrentar, y el abordaje puede ser más o menos similar. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro por esta impresionante mesa, por todo lo que nos habéis enseñado y sobre todo por el impulso y el ánimo que nos dais para seguir trabajando y seguir visibilizando y luchando por todas las personas que padecen una enfermedad poco frecuente. Así que enhorabuena por vuestra presentación, por compartir esta tarde tan interesante con nosotros, y esto todavía no se ha acabado. Así que seguimos en este congreso, en este último día y dándolo todo. Así que muchas gracias a los cuatro y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias.